Judas 1, versículos 17 al 25. Y hoy vamos a cerrar esta exposición de la epístola de Judas bajo el tema nuestra actitud ante la falsedad y una promesa que culmina en alabanza. Nuestra actitud ante la falsedad y una promesa que culmina en alabanza. Y vamos a dar lectura ahí al texto bíblico en Judas 1, versículos 17 al 25. Y dice así la palabra del Señor: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrán burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, los que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencerlos; a otros salvar, arrebatándolos del fuego; y de otros tener misericordia, y con otros tener misericordia, con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Amén. Padre, me presento delante de este pueblo, Señor, que tú has redimido, pidiéndote, Señor, que tú te glorifiques por medio de tu palabra. Te damos gracias por la bendición de nuevamente poder exponer tu palabra, Señor, delante de tu pueblo. Tu palabra, Señor, es como una lámpara que alumbra nuestro camino, Señor. Sé tú obrando en los corazones en esta tarde, que tú seas edificando a tu pueblo y que tú seas haciendo una obra de nuevo nacimiento y de salvación en aquellos que la necesitan. Entonces te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cualquier manifestación o expresión de amor que no vaya acompañada por la verdad es un acto de hipocresía religiosa. Repito, cualquier manifestación o expresión de amor que no vaya acompañada por la verdad, y en este caso estoy hablando de la verdad de Dios, es un acto de hipocresía religiosa. Cuando Judas escribe esta carta, esta epístola, la motivación principal por la cual él escribe esto es el amor que él le tiene a Dios, el amor que él le tiene a la verdad y el amor que él le tiene al pueblo de Dios. Y él nos advierte, el no advertirle al pueblo de Dios acerca de los peligros de los falsos maestros y sus falsas enseñanzas es un acto de crueldad. Porque lo que se merece el pueblo de Dios es que es la verdad. Y cuando el pueblo de Dios no recibe la verdad de parte de aquellos que se supone que los estén guiando, eso es un acto de crueldad, hermano. Porque la mentira y el engaño tienen consecuencias. Nosotros vemos este amor manifestado en Judas desde el principio de esta epístola. Si usted me acompaña ahí al principio de esta epístola en el versículo 3, miren cómo Judas expresa el amor que le tiene a esta comunidad de fe. Y comienza con las palabras: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Así que el motor de por qué Judas escribió esta carta, hermanos, está cimentada en el amor que él le tiene al pueblo de Dios. Una de las formas más visibles para demostrar nuestro amor hacia otros es siempre decirles la verdad, aunque esa verdad duela. Porque nosotros vivimos en una generación, hermano, que somos hechos de caramelo. Un poquito de calor y ¡ay!, nos derretimos.
Pero lo más amoroso que nosotros le podemos hacer a aquellos que están a nuestro alrededor es siempre, hermanos, decir la verdad. Confrontar, hermano, y exponer el error es un acto de amor. Nosotros vivimos en un mundo que aborrece la verdad. ¿Usted sabe por qué este lugar no está lleno? Porque la gente aborrece la verdad. Es así de sencillo, hermano. ¿Por qué las comunidades de fe batallan tanto, hermano, en medio de su trabajo y de su servicio por gente, hermano, en la comunidad? Y a veces no se ven los frutos que uno quisiera ver visibles por una sencilla razón. La gente aborrece la verdad y ama la mentira. Cristo, hermano, manifestó ese dolor que causa el tú amar a un pueblo y que ese pueblo rechace la verdad que Dios les está dando. Nosotros vemos eso en Mateo 23:37, donde Cristo está a punto de entrar a Jerusalén. Lo está mirando desde afuera. Y miren lo que dice en Mateo 23:37. Este es Cristo hablando. Y dice, Jerusalén, Jerusalén. ¿Y qué es lo que hacían? Que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? En el ser humano, hermano, hay una actitud constante por rechazar la verdad. Y Cristo, hermanos, nosotros sabemos que porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Lo que motivó a Dios a venir a este mundo a salvarnos fue su amor, pero Él sabía que la mayoría de las personas lo iban a rechazar. Juan capítulo 1, el Evangelio según San Juan capítulo 1 dice, a los suyos vino y los suyos no les recibieron. Así que no nos hemos de extrañar cuando nosotros comuniquemos la verdad y la gente, hermano, no la reciba. Porque si Cristo mismo, que es la verdad encarnada, se manifestó al mundo y el mundo lo rechazó, ¿quién rayos nos creemos tú y yo para pensar que la gente siempre nos va a reconocer y nos va a aceptar? Bajémonos de esa nube. El apóstol Pablo también manifiesta ese amor que le tiene al pueblo de Dios y el dolor que le causa el que la gente no acepte la verdad. Y en Hechos 20, versículos 29 al 31, él se está despidiendo aquí de una comunidad de fe y le dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de día y de noche no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Era tanto el amor de Pablo por el pueblo de Dios que lo llevaba a lágrimas, hermanos, al ver esta realidad de que aún entre el medio del pueblo de Dios se iba a levantar gente que iban a rechazar la verdad y que iban a comenzar a enseñar falsas enseñanzas y falsas doctrinas. Y es interesante, hermano, saber que la comunicación de la verdad siempre tendrá consecuencias. Siempre. Positiva o negativa, pero la comunicación de la verdad siempre tendrá consecuencias, para bien o para mal. Y Judas en esta carta va a continuar ya en estos últimos versículos hablando acerca de esta realidad de los falsos maestros. Pero él comienza, hermanos, con un recordatorio apostólico. Él comienza con un recordatorio apostólico. Eso nosotros lo vemos en el versículo 17, donde Judas se dirige a esta comunidad de fe y comienza con unas palabras de recordatorio para cada uno de ellos. Y dice, pero vosotros, amados, nuevamente expresando el amor que él tiene por esta comunidad. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Judas expresa por segunda vez este amor grande que él le tiene a esta comunidad de fe, pero ahora la manera en que él demuestra ese amor que siente por ellos es al recordarle las palabras que ellos habían recibido de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros habíamos visto en los versículos anteriores que Judas
le había recordado a la audiencia una serie de eventos que habían tomado lugar en el pasado. Hablamos acerca del relato de los ángeles caídos, de Sodoma y de Gomorra, de Caín, de Balaam y de Coré. Y estas cosas nosotros las encontramos ¿dónde? En el Antiguo Testamento. Y Judas lleva a su audiencia a esos relatos del Antiguo Testamento para comparar esos eventos y esos relatos y esos personajes con las características de los falsos maestros que ahora tenían en medio de ellos. Pero es un dato bien interesante aquí, es que Judas eleva a los apóstoles de Jesucristo al mismo nivel de inspiración y de autoridad que los relatos del Antiguo Testamento que él ya había presentado. Porque miren lo que dice el versículo. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Anteriormente, ¿qué era lo que Judas había citado? Todo el Antiguo Testamento. Pero ahora le está haciendo un llamado a los creyentes para que recuerden las palabras que habían recibido de los apóstoles de Jesucristo. Está poniendo, hermano, al mismo nivel la autoridad del Antiguo Testamento con la autoridad canónica inspirada de los apóstoles de Jesucristo. Y les dice, tengan memoria de estas cosas. ¿Por qué le dice tengan memoria? El canon no se había terminado de escribir, hermano. Todavía estaba en desarrollo. La gente todavía no tenía acceso al Nuevo Testamento. Así que, ¿cómo la gente podía acordarse de aquellas cosas que habían escuchado? Tenían que hacer memoria de ellas. Las habían escuchado en una predicación, en una enseñanza, directamente a través de un discipulado. Ellos habían sido enseñados directamente por los apóstoles de Jesucristo. Y Judas les dice ahora, tengan memoria de las palabras que le enseñaron los apóstoles a ustedes. Y Judas es muy enfático al identificar que la instrucción que estos creyentes habían recibido era exclusiva de los apóstoles de Jesucristo. Versículo 17 dice, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es muy importante entenderlo porque es que fuera de los apóstoles de Jesucristo, todos los demás eran falsos apóstoles. Solamente aquellos que Jesús mismo había llamado y comisionado personalmente eran los únicos que tenían la autorización inspirada y canónica para hablarle al pueblo de Dios. ¿Y cuál era la realidad de esta comunidad de fe cuando Judas le escribe esto? Que ellos se estaban enfrentando no solamente a falsos profetas, sino que también se estaban enfrentando a falsos apóstoles, que ellos mismos se habían autollamados y que ahora querían destruir al pueblo por medio de sus falsas doctrinas y de sus falsas enseñanzas. Por eso es que cada vez que usted vea por televisión o lo inviten, qué sé yo, a algún evento o vea por las redes sociales, apóstol fulano de tal, automáticamente en su mente tienen que las banderitas así levantarse y gritar falso, falso, falso. Solamente, hermano, hay 12 apóstoles de Jesucristo, incluyendo a Pablo, porque Judas se ahorcó. No hay más apóstoles, hermano, y vamos a ver más adelante que el fundamento de la iglesia cristiana está puesto sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas. ¿Y el fundamento dónde uno lo pone? Es lo primero que uno pone, ¿verdad? Aquellos que saben de construcción, usted construye el fundamento y sobre ese fundamento usted ¿qué? Edifica, ¿verdad? Usted no vuelve a poner otro fundamento en el tercer piso. Usted pone un piso, pero el fundamento se pone en lo primero que se pone. ¿Y cuáles eran algunas de las palabras inspiradas que los apóstoles le habían dicho a los creyentes? Porque recuérdese que Judas le está diciendo, tengan memoria de las palabras. Bueno, ¿cuáles palabras? Bueno, vamos a examinar algunas de ellas. Por ejemplo, Pablo, a través de la carta a Timoteo, le habla al pueblo y les dice lo siguiente. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella.
a estos evita. Luego tenemos al apóstol Pedro, que le habla también a una comunidad de fe y le dice en 2 de Pedro 2, versículos 1 al 3, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Así que los mercaderes de la fe dentro del pueblo de Dios, eso no es nuevo. Eso no fue Enlace el que se inventó esa mercadería. Desde tiempos bíblicos, hermano, había gente que se levantaba dentro del pueblo de Dios, que hacía mercadería dentro del pueblo de Dios. ¿Usted sabe lo que es hacer mercadería? Es querer manipular a la gente por medio de falsas enseñanzas y por medio de emociones y de manipulaciones para sacarles un provecho económico. Eso es mercadería. Y hoy tenemos muchos mercaderes de la fe en muchos púlpitos, en muchas comunidades de fe, en radio y en televisión, que lo único que les interesa es el bolsillo y la plata que le puedan sacar a aquellos a los cuales le están supuestamente ministrando. Otras palabras que los apóstoles de Jesucristo le dieron al pueblo de Dios, la podemos encontrar en 2 de Juan, capítulo 1, versículos 7 al 11, donde dice lo siguiente: porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras, hermanos. Así que el pueblo de Dios no estaba carente de la verdad bíblica para poder estar atentos a la realidad de los falsos maestros y de las falsas enseñanzas. El apóstol Pedro, el apóstol Juan, el apóstol Pablo, todos los demás escritores del Nuevo Testamento, hermanos, advirtieron al pueblo de Dios acerca de esta realidad. Y Judas añade 3 características finales a esta larga lista de cómo es el carácter y el proceder de los falsos maestros en medio del pueblo. Y él los resume en 3 características. Dice el versículo 18, dice: los que os decían, hablando de los apóstoles, en el postrer tiempo. ¿Cuándo es el postrer tiempo? ¿Cuándo comenzó el postrer tiempo? El postrer tiempo, hermano, comenzó desde la primera venida de Cristo y terminará hasta la segunda venida de Cristo. También es conocido como los últimos días. Los últimos días, hermano, comenzaron desde que Cristo resucitó. Y Judas describe 3 características generales de los falsos maestros, en adición a todas las que ya dio anteriormente que habíamos visto. Dice el versículo 18: los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Así que hay 3 características generales de los falsos maestros. Son burladores. ¿De qué se burlan? ¿Del color de pelo de la gente? No. Se burlan de la verdad de Dios. Se burlan de aquellas cosas que Dios ha revelado en su palabra. Se burlan de todo lo que está relacionado con Dios y con su verdad. Y estos burladores, como describe Judas, caminan según sus malvados deseos. No caminan conforme al fruto del Espíritu, caminan conforme al fruto de la carne en todo momento. Y una evidencia clara de los falsos maestros es su carácter burlón hacia las verdades doctrinales reveladas en la palabra de Dios. Por eso se burlan acerca de la doctrina del arrepentimiento, se burlan acerca de la doctrina de la santidad,
se burlan acerca de la doctrina de la segunda venida de Cristo. En el pasaje paralelo de esta epístola de Judas, en segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 1 al 4, miren cómo Pedro describe el tipo de burla que hacían estos falsos maestros. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 1 al 4, nos va a mostrar una de las formas en que los falsos maestros se burlaban de los creyentes y de las verdades que Dios había revelado. Dice ahí en segunda de Pedro 3, versículos 1 al 4, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas. ¿Ven la conexión entre Judas y Pedro? Acuérdense de lo que escucharon de los profetas, y Judas les dice, acuérdense de lo que escucharon de los apóstoles y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y aquí está la burla, y diciendo en tono burlón y sarcástico, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Una característica de los falsos maestros es que se burlan de la enseñanza de la segunda venida de Cristo. ¿Por qué? Porque ellos han adoptado lo que se conoce como la doctrina del dominionismo, que es una enseñanza falsa que establece que la iglesia es la que va a establecer el reino de Cristo aquí en la tierra. Y ellos se burlan de lo que tiene que ver con la segunda venida de Cristo. Nosotros habíamos mencionado en la primera predicación ciertos personajes que han dicho muchas cosas. Bueno, uno de los proponentes más actuales que se burla de la segunda venida de Cristo es Dante Gebel. Usted va a YouTube y usted busca Dante Gebel, niega la segunda venida de Cristo. Y usted va a ver cómo en tono burlón, él se burla de aquellos que sostenemos la segunda venida de Cristo. Otro personaje también conocido es Jonás González, el dueño de Enlace TV, donde públicamente en una de sus maratónicas dijo, ustedes que están esperando la segunda venida de Cristo y por esa razón es que no ofrendan ni pactan aquí Enlace, se van a quedar esperando con las maletas afuera. Los falsos maestros se burlan de las verdades bíblicas, hermanos. Y podríamos sacar aquí una lista larga de todas las doctrinas fundamentales del Evangelio, hermano, y usted va a ver que los falsos maestros atacan de manera burlona lo que tiene que ver estas enseñanzas bíblicas. Una de ellas es la suficiencia de las Escrituras. Tú le dices a un falso maestro, Dios ha hablado y Dios se ha revelado única y exclusivamente a través de su palabra, se ríen de ti. Dice, todas esas cosas que tú dices que Dios te dijo, que Dios te reveló, son mentiras. Se burlan de ti. Porque no creen, hermanos, estas doctrinas fundamentales que nosotros podemos encontrar en las Escrituras. Pero también Judas describe que estos falsos maestros causan divisiones. Una de las tareas principales de los falsos maestros con sus falsas enseñanzas es crear discordias y fracturas en los creyentes y en las comunidades de fe. ¿Por qué usted cree que hay tantos ministerios independientes que no se sujetan ni se someten a nadie? Porque se dividieron de una iglesia que a lo mejor era una iglesia sana, era una iglesia bíblica, con problemas y situaciones, pero una iglesia donde se predicaba el evangelio. Pero como estos falsos maestros no soportan el evangelio ni la verdad bíblica, comienzan a sembrar división entre el pueblo de Dios. Y empiezan a decirle a los hermanos y a las hermanas, tú como que no estás cansado de escuchar lo mismo. Como que siempre es la misma vaina, que si la cruz de Cristo, que si el arrepentimiento, que si hay que vivir en obediencia para Dios, que si debemos guardarnos en pureza y en santidad, que si debemos no amar al mundo. Como que ya nosotros estamos en una época y en una etapa y en un nivel de nuestra vida cristiana donde necesitamos escuchar cosas nuevas, cosas frescas que nos motiven.
¿Algún parecido con la realidad, hermano? No es pura coincidencia. No es pura coincidencia. Los falsos maestros infiltrados en las iglesias sanas les encanta causar división, hermano. ¿Por qué? Porque aborrecen la verdad. Y agarran a 2 o 3 hermanitos que no estudian mucho la Biblia y los cogen como un torbellino, hermano. Y cuando el pastor viene a abrir los ojos, adiós, cara, ¿y qué pasó aquí? Y después se entera 2 semanas después que ya no es el hermanito Pancho Villa, ahora es el apóstol Pancho Villa. Y a 15 minutos de la iglesia ya montó su show y su centro y se llevó a 20 hermanitos y hermanitas, algunos de ellos, que por ignorancia se dejan llevar por las falsas doctrinas y por las falsas mentiras que estos aduladores y mercaderes les ofrecen. Bert D.F., que es un comentarista, hablando acerca de este aspecto de las divisiones, dice: la introducción de enseñanzas erróneas es siempre una fuente de división. Lo es porque significa tener 2 fuentes de autoridad en la iglesia, la de aquellos maestros y pastores que siguen fieles a la palabra y la de los intrusos. Y esos son los falsos maestros, hermanos, son intrusos. Se introducen dentro del pueblo de Dios y causan divisiones y apartan al pueblo de la verdad. Y como hemos dicho anteriormente, hermano, a la mayoría de las personas, aún en muchas comunidades de fe, ¿qué es lo que les gusta? La mentira, el engaño. Tienen comezón de oír. Se amontonan maestros conforme a sus propias concupiscencias. La iglesia, en cierto sentido, la iglesia visible, no la invisible, pero la iglesia visible se ha convertido como en un buffet chino. Usted sabe que cuando usted va al buffet, usted ya tiene en su mente lo que va a comer, ¿verdad? Y usted escoge. Y va y viene y se sirve su plato y se lo come. Bueno, pues hoy hay una actitud así de consumerismo dentro de mucha gente que se llama pueblo de Dios. Y ellos van brincando de una congregación a otra. Dicen, ay, aquí no me hablan mucho de prosperidad. No, aquí yo me voy. Acá yo quiero experimentar avivamiento espiritual y yo quiero ver gente cayéndose y rompiéndose la cabeza y gritando y saltando. Eso como que aquí no lo veo, como que vamos para allá. Por ahí hay una en la esquinita que yo creo que podemos encontrar eso. Y siguen, hermano, creando divisiones y creando divisiones dentro de la iglesia visible de Dios. La división que traen los falsos maestros va en contra de la unidad en el espíritu que los creyentes disfrutan en Cristo. Efesios capítulo 4, versículos 1 al 6, habla de esa verdadera unidad que existe en el pueblo de Dios por medio de Cristo y cómo los falsos maestros intentan romper esa unidad. Dice allí en Efesios capítulo 4, versículos 1 al 6. Yo pues, Pablo escribiéndole a esta iglesia en Efesios, dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y si hay algo que los falsos maestros les encanta, es dividir esto, hermano. Es dividir a la hermandad por medio de falsas doctrinas y de falsas enseñanzas. Y a muchas personas les pasa como a Eva en el huerto del Edén, cuando tuvo su conversación con la serpiente. Eva había escuchado la palabra de Dios, hermano. Y Satanás se le acerca, le dice, ¿con qué Dios os dijo? Y Eva empezó a decir, pues ahora no me acuerdo qué fue lo que me dijo. Yo, a lo mejor sí me dijo. ¿Qué fue lo que me quiso decir serpiente? No, pues él no te dijo que vas a morir. De hecho, él no te dijo eso, él te dijo que si tú comes vas a ser igual que él. Y Eva dijo, ah, sí, pues eso es lo que yo quiero.
Imagínate, ¿qué yo voy a hacer aquí todo el día en el huerto del Edén, detrás de Adán, él poniéndole nombre a los animales? No, yo también quiero mi propia independencia y yo también quiero mi propia libertad. Y cayó en la garra de la falsa enseñanza diabólica, hermano. Porque toda falsa enseñanza, su raíz es Satanás. ¿Veis que viene toda falsa enseñanza, hermano? Satanás es el padre de toda mentira. Pero también Judas describe a estos personajes como sensuales. Los falsos maestros y los falsos creyentes viven para satisfacer sus deseos personales y sus deseos carnales. Solo piensan en las cosas terrenales, en cómo poder alcanzar riquezas, influencia, poder y reconocimiento. Y una característica muy común entre los falsos maestros es esto, la sensualidad. Ellos solamente viven para ellos. Ellos solamente piensan en ellos. Ellos solamente piensan cómo pueden beneficiarse de aquellos que están a su alrededor. Pero esto no solamente pasa con falsos maestros, esto también pasa con muchos falsos creyentes dentro de muchas comunidades de fe, que viven, hermano, una vida sensual, que para lo único que viven es para satisfacer sus deseos de la carne. Y pueden estar en congregaciones como esta y servir y cantar himnos y hacer muchas cosas, hermano, pero fuera del contexto de una reunión, viven vidas sensuales, viven vidas malvadas y perversas para satisfacer solamente sus deseos personales y sus deseos egoístas. Y estos falsos maestros, hermano, una característica de ellos es que son sensuales. Pero también hay otro elemento de esta sensualidad, es que la persona que es sensual vive de las emociones. Y todo lo que busca es satisfacer unas experiencias emocionales y sensoriales. Por eso en el vocabulario de los falsos maestros usted va a encontrar mucha terminología acerca de sentir, acerca de experimentar, acerca de que en esta noche tú necesitas sentir a Dios. Y si tú no sientes a Dios en tu vida, es porque tú a lo mejor tienes una maldición generacional dentro de ti. Vente que te vamos a sacar todos los demonios que tienes por dentro. Y si fuera un inconverso, ¿verdad? Pero no, le sacan demonios a cristianos. A personas que supuestamente han sido salvadas y redimidas por Cristo, hermano, le practican liberaciones. Mire, si una persona profesa ser creyente y se le manifiesta un demonio, bíblicamente esa persona no es creyente, nunca fue creyente, no se trague esa mentira que predican por ahí. En Cristo, hermano, o somos libres o somos esclavos. No hay dos opciones. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Eso no significa que los cristianos no pueden ser tentados o de alguna manera perturbados por Satanás y sus demonios, pero están afuera de él, no están adentro. Y los falsos maestros, hermanos, les encanta provocar un ambiente donde lo que se mueva sea meramente lo sensorial y lo emocional. Por eso ponen a la gente, hermano, a brincar, a saltar, a correr, a gritar, a hacer maromas, a hacer flip-flap, a darle una vuelta para atrás, a caerse al piso, a vomitar, hermano, a menearse, porque todo es un aspecto sensorial, todo es un aspecto emocional. Y si la gente no recibe eso, el próximo domingo, aquí no estuvo Dios. Dios no estuvo hoy en medio de nuestro servicio. No, hermanos. La vida cristiana no se puede basar en lo sensorial únicamente y en lo emocional. Porque nosotros somos seres tan cambiantes, donde hoy nos podemos sentir, hermanos, que estamos ya casi abriendo las puertas de los cielos para saludar a Pedro y a Pablo. Y 30 minutos después estamos descendiendo ya al último escalón del infierno a punto de ver a Judas Iscariote. Así somos los seres humanos. Por eso es que el cristianismo, hermano, no se basa en nuestras emociones sensoriales. La fe cristiana, hermano, está cimentada y solidificada sobre la persona de Cristo, no sobre nuestras emociones. Y los falsos maestros les encanta provocar las sensaciones y las emociones entre el pueblo de Dios. Y la gente se vuelve adicta a eso. Usted sabe que la persona que consume droga comienza con un poquito, ¿verdad? Ay, esto como que me gustó. Y a la otra semana, sé que no lo debo hacer, pero ahí voy de nuevo. Y se crea una dependencia, ¿verdad? Se crea una dependencia. Bueno, las personas
que están dentro de este tipo de comunidades de fe llenas de falsos maestros, que están acostumbrados a que solamente les ministren las necesidades emocionales y sensoriales, eso se vuelve como una adicción. Y cuando no lo reciben, no, y el servicio estuvo muerto. El grupo de alabanza hoy como que estaba en la carne y no nos ayudó a ministrar la gloria de Dios en medio nuestro. La razón principal por la cual los falsos maestros y los falsos creyentes se burlan de las cosas sagradas de Dios, viven causando divisiones dentro del pueblo de Dios y viven para satisfacer sus deseos carnales es por una sola y sencilla razón. El versículo 19 lo dice. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Una persona que profesa ser creyente y no tiene al Espíritu, se está engañando a sí mismo. No ha nacido de nuevo. Solamente los que han nacido de nuevo reciben el Espíritu Santo de Dios en sus vidas, hermanos. Los falsos maestros y los falsos creyentes no tienen el Espíritu de Dios en sus vidas. Por eso es que son falsos. El que no ha nacido de nuevo no tiene el Espíritu Santo de Dios morando en sus vidas. ¿Y usted sabe por qué? Porque una de las funciones principales que hace el Espíritu Santo en la vida de un creyente es guiarlo a toda verdad y a toda justicia. Y es imposible de que una persona profese ser creyente y viva todo su cristianismo sumergido en el error y en la falsedad y que toda su vida se la pase apoyando a los falsos maestros. Eso es imposible. Yo sé que entre ustedes hay testimonios de que en un momento dado ustedes estuvieron en medio de algunos falsos maestros y de falsos profetas, pero Dios hizo algo con usted porque usted era de Él y su Espíritu Santo, hermano, de manera soberana y providencial fue organizando todas las cosas para que usted pudiera salir de ahí. Y hay una responsabilidad personal y hay una responsabilidad hacia otros que Judas le quiere comunicar a esta comunidad de fe y es lo que la palabra de Dios nos comunica a nosotros en esta tarde. Hay una responsabilidad personal. Si tú te crees que tú eres cristiano, discípulo de Cristo, para simplemente mantenerte callado, te equivocaste de grupo. Te equivocaste de grupo. Este no es el grupo, hermano, de los cristianos de la secreta. Aquí o somos proclamadores de la verdad o no lo somos. O defendemos la verdad de Dios o no la defendemos. O somos valientes al comunicar la verdad de Dios o somos cobardes ante la verdad de Dios. Y aquí Judas le da una responsabilidad personal a esta comunidad de fe. ¿Cuál debe ser la actitud que ellos deben tomar ante los falsos maestros y las falsas enseñanzas? Versículo 20 dice, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo y conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna, hermano. Así que después de invertir un tiempo bastante extenso y detallado acerca del carácter de los falsos maestros, Judas ahora pasa a darle unas instrucciones y unas aplicaciones personales a esta comunidad de fe acerca de cuál debe ser su actitud. ¿Qué debemos hacer ante esta realidad? Porque esta realidad que Judas enfrenta es la misma realidad que nosotros enfrentamos como creyentes hoy en el siglo XXI. No mucho ha cambiado, es más se han multiplicado los falsos maestros hoy en día. Y Judas enumera 4 cosas que los creyentes deben hacer para poder mantenerse firmes ante los ataques de los falsos maestros. Y lo primero que él dice es que nosotros debemos edificándonos, hermano. Nosotros debemos edificar nuestra vida espiritual. Los creyentes tienen la responsabilidad de edificar sus vidas espirituales como les dé la gana. No. Tienen la responsabilidad de edificar sus vidas espirituales sobre los fundamentos de la fe que ya han sido establecidos. Mire qué sencillo nos los ha dejado Dios. No tenemos que reinventar la rueda. Ya Dios nos ha dejado en su palabra, hermano, cuáles son aquellos fundamentos sobre los cuales nosotros vamos a edificar. Los fundamentos de nuestra fe ya se nos han sido dados por medio de los profetas del Antiguo Testamento y los apóstoles en el Nuevo Testamento. Acompáñenme un momentito, Efesios capítulo 2, versículos 20 al 22. Efesios capítulo
2, versículos 20 al 22. Dice así la palabra del Señor ahí en Efesios 2, versículos 20 al 22. Dice, edificados ¿sobre qué? Sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo al Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu, hermanos. Así que, ¿cómo tú como creyente puedes edificar tu vida espiritual? Bueno, tienes que darte a la tarea de conocer los fundamentos de la fe cristiana. Tienes que tomar la iniciativa personal de edificar tu vida espiritual sobre aquellas doctrinas bíblicas que nosotros podemos encontrar en las Escrituras. Porque es que es a través de las Escrituras que nosotros podemos conocer a Dios y su voluntad. Es a través de la palabra de Dios que yo puedo hacer crecer mi vida espiritual. No busquemos, hermano, otro método de edificación. No creamos a las falsas voces que tenemos a nuestro alrededor que quieren ofrecernos otro tipo de fundamento. Nosotros dijimos al principio de la enseñanza, hermano, que los apóstoles pusieron el fundamento de la fe cristiana. El fundamento de la fe cristiana es Cristo y sobre eso es que nosotros sobreedificamos. La revelación de Dios de la persona de Cristo nos ha sido dada por medio de los apóstoles. ¿Y qué es lo que nos toca hacer? Conocer cuál es la doctrina de los apóstoles. ¿Y dónde encontramos la doctrina de los apóstoles? Esto parecerá muy sencillo de explicarlo, hermano, pero es un problema grande que tenemos hoy en día. Hoy la gente anda edificando su vida espiritual sobre otros fundamentos que no están en las Escrituras. Y por eso sus vidas espirituales son como las ondas del mar, que vienen y van. Son como estrellas errantes que por un momento están y de momento no las vuelves a ver, porque sus fundamentos no están fundamentados sobre los fundamentos de la palabra de Dios. También Judas dice que los creyentes deben orar, hermanos. Dice, orando en el Espíritu Santo. Hay un movimiento del cual yo fui partícipe por muchos años que entiende que orar en el Espíritu significa hablar en lenguas de una manera descontrolada y en la mayoría de los casos sin ningún tipo de interpretación. Y yo estuve en muchos servicios donde nos decían, vamos a orar, todo el mundo a orar en el Espíritu, todo el mundo ahora mismo a hablar en lenguas. Y se formaba un revolú de 40 a 50 personas hablando en lengua a la misma vez, hermanos. Cuando Pablo en 1 Corintios capítulo 14 establece bien claro cuál es el orden de cómo este don se debe practicar dentro de una reunión. Acompáñenme un momentito ahí a 1 Corintios capítulo 14. Primera de Corintios capítulo 14. Versículo 27. Bueno, vamos desde el versículo 26. ¿Qué significa orar en el Espíritu? Dice el versículo 26. ¿Qué hay pues, hermanos? Esto es una pregunta que Pablo le está haciendo. Cuando os reunís, cuando se reúnen, ¿dónde? En el día del Señor, ¿verdad? Cuando se reúnen juntos como comunidad de fe. Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, ¿verdad? Porque no todos en la iglesia, hermano, en una comunidad de fe, Dios les ha dado el talento y el don para poder cantar. ¿Estamos claros? Okay. Todo el mundo puede cantar, pero hay personas que Dios las ha habilitado con una voz tal vez un poquito más capaz de poder cantar. Dice, cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Y aquí van las instrucciones bíblicas de cómo se debía manifestar este don del Espíritu Santo. Para que no creamos que orar en el Espíritu es lo que muchos afirman hoy en día.
Dice, si alguno habla en lengua extraña. Esa palabra lengua extraña está hablando de si alguno habla en otro idioma que no conoce él personalmente, pero que tampoco los que están ahí lo conocen. Si alguno habla en lengua extraña, sea esto por 2, a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios, hermanos. Y hago este paréntesis, hermano, porque hoy en día hay una muy mala enseñanza acerca de qué significa orar en el Espíritu. Orar en el Espíritu, hermano, significa sencillamente que yo estoy orando, estoy en comunicación con Dios y estoy sometiéndome a la guianza y a la voluntad del Espíritu Santo en mi vida. Eso es lo que significa orar en el Espíritu Santo. Yo estoy orando para que Dios, por medio del Espíritu Santo que esté en medio de mí, me guíe, me dé sabiduría, me dé entendimiento. Eso no significa, hermanos, romper a hablar en un idioma que no conocemos 40 personas a la vez y que no haya ningún intérprete, porque ¿a quién edifica eso? A nadie. Pero la gente se va de muchos de estos servicios. Ay, aquí estuvo el poder de Dios. No, aquí no estuvo el poder de Dios. Aquí estuvo un poder, pero no creo que haya sido el poder de Dios. Porque es imposible que el Espíritu Santo haya inspirado el orden de cómo se supone que operar este don y que a la misma vez Él esté permitiendo y promoviendo y auspiciando un desorden en el ejercicio de este don. Yo sé que cuando este video... Bueno. La tercera responsabilidad que tienen los creyentes, hermanos, es conservarse en el amor. Conservaos en el amor. El verdadero amor en Cristo siempre nos llevará a preocuparnos por el bien espiritual de los hermanos en la fe. El verdadero amor de Dios, hermano. Porque hay un amor fingido. Hay un amor fingido que se da dentro de muchas comunidades de fe. Hay mucha gente que está en una comunidad de fe. Tal vez aquí es bien difícil, hermano, que esto se manifieste porque somos pocos. Pero en una congregación donde hay 100, 150, 200 personas, el amor fingido es muy fácil. Las personas se ven, ay, ¿cómo estás? Ay, Dios te bendiga, se da un ósculo santo, ay, qué bueno. Y después, hermano, no tienen más ningún tipo de contacto ni de relación el resto de la semana. No se preocupan unos por otros. Saben que va ahí, pero hasta ahí. El verdadero amor, hermanos, siempre nos llevará a preocuparnos por el bien espiritual de los demás hermanos en la fe. Y lo que Judas le está queriendo decir a esta comunidad de fe, a estos creyentes, es: ustedes tienen un compromiso de amar a sus hermanos y protegerlos de la falsa doctrina de estos falsos maestros. Y cuando ustedes se quedan callados, ustedes están siendo copartícipes del error. Ustedes no están amando a sus hermanos. Es como si usted fuera aquí a las vías del ferrocarril y usted viera a su hijo que va hacia las vías del ferrocarril y usted ve el tren que viene, hermano, como a 200 millas por hora, y usted lo está viendo y usted simplemente mira a su hijo, dicen: hey, salte de ahí. ¿Usted haría eso? No. Usted va y le pega un grito: mira, muchacho, salte de ahí. Y si usted tiene la oportunidad, porque a lo mejor no lo está escuchando o lo está ignorando, usted va donde el niño y lo agarra y lo saca de donde está. Porque sabe que lo que le va a pasar es que la muerte, hermanos. Bueno, cuando la falsa doctrina y la falsa enseñanza se introduce dentro de una comunidad de fe, la manera en que yo muestro mi amor para con mi hermano es advirtiéndole, es diciéndole: hey, ten cuidado con lo que estás escuchando. Ten cuidado con lo que estás aceptando. Ten cuidado con esa enseñanza. Examínala, júzgala, disciérnela. Eso es conservarse en el amor de Dios, hermanos. Donde yo he hecho un compromiso público con cada uno de los hermanos que están aquí para guardar y velar por su vida espiritual. Y parte de esa responsabilidad es advertirle del error, advertirle del mal camino. Y Judas concluye con otro elemento importante de nuestra responsabilidad personal, y es el esperar en las promesas de Dios.
El creyente verdadero vive su vida cristiana con una convicción firme de que Jesús vendrá por segunda vez para mostrar su misericordia para con su pueblo y rescatarlos del juicio final sobre las naciones impías que lo han rechazado. Miren lo que dice el versículo 21, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna, hermanos. Y miren, hay dos tipos de situaciones. Están los burladores que se burlan de la segunda venida de Cristo y del advenimiento de Cristo, pero luego están los burladores prácticos. Y esos son aquellos que viven su vida cristiana como si Cristo no regresara por segunda vez. Están en la misma condición de los falsos maestros que se burlan de la segunda venida de Cristo. Cristo prometió, hermanos, venir por segunda vez. Y los creyentes en esa lucha constante contra la falsedad y el error se mantienen en espera de la revelación de la misericordia de Dios cuando Cristo venga por segunda vez. Esto es una doctrina fundamental, hermano, de la fe cristiana. El negar esto es catalogar a Cristo de mentiroso, porque Cristo en Hechos capítulo 1 prometió que de la misma manera que Él se fue, de esa misma manera vendría. Y nosotros debemos ser creyentes, hermanos, que vivamos a la expectativa y tengamos esa convicción de que Cristo viene. Ahora, no es que porque Cristo viene, pues vamos a sacar a los muchachos de la escuela y vamos a simplemente a meternos en una cueva esperando que Él regrese. Muchos han hecho eso y comienzan entonces a ver visiones y a ponerle fechas a la segunda venida de Cristo. Y cuando no pasa, después quedan como mentirosos. Y miren si están tan y tan dormidos que después no se disculpan públicamente. Porque por televisión dicen, Dios me habló y me dijo que el 30 de septiembre Cristo viene. Pasó el 30 de septiembre y Cristo no viene. Bueno, pues charlatán, porque no te apareces en la misma cadena de televisión a decir, discúlpeme, yo mentí, soy un falso maestro. Nosotros tenemos que esperar como creyentes en la segunda venida de Cristo, hermanos. Es ahí cuando aquellos que todavía estemos vivos podremos experimentar la culminación de nuestra redención. Y aquellos que han muerto en Cristo resucitarán y ahora serán transformados en un cuerpo de gloria con el mismo cuerpo con que Cristo fue resucitado, hermano, un cuerpo glorificado para morar eternamente con el Señor. Pero hay una responsabilidad hacia otros. En este aspecto hay una responsabilidad hacia otros. Porque está bueno que nosotros levantemos la bandera de la suficiencia de las Escrituras. Levantemos la bandera de la sana doctrina. Levantemos la bandera de la hermenéutica. Y digamos, nosotros nos esforzamos por tener una correcta interpretación de la palabra de Dios. Si eso se queda ahí, estamos en peligro. Porque hay una responsabilidad hacia con otros. Y Judas identifica 3 grupos de personas que están a nuestro alrededor que nosotros tenemos una responsabilidad para con ellos. Miren lo que dice el versículo 22. A algunos que dudan, convencerles. A otros, salvar, arrebatándolos del fuego. Y de otros, tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Así que aquí hay 3 grupos de personas que ahora mismo tú y yo tenemos a nuestro alrededor. Algunos son tus familiares, algunos son tus compañeros de trabajo, algunos son gente en la comunidad, en algunos casos es su pareja. Hay 3 grupos de personas, hermano, que Judas identifica que nosotros tenemos una responsabilidad para con ellos como creyentes. Y el primer grupo es a los que dudan, convencerlos. ¿Quiénes son este grupo? Estos son creyentes verdaderos que por falta de información e instrucción bíblica de su fe es una fe débil, llena de dudas e interrogantes, no tienen el discernimiento bíblico para poder hacer diferencia entre lo verdadero y lo falso. Esos son creyentes que están en nuestras comunidades de fe, que por diversas razones, hermano, ya sea por inmadurez, o ya sea porque a lo mejor no invierten tiempo en leer, en estudiar, en prepararse, son personas que constantemente viven una vida de duda. Bueno, ¿será o no será? Eso que dice la Biblia, ¿será o no será? ¿Será eso verdad o no será? Eso que dice el pastor, ¿será eso verdad? Yo como que tengo dudas.
pero se queda ahí con la duda. Porque tampoco es que va donde alguien y dice, por favor, ¿me pueden ayudar a esclarecer esta duda que tengo? Se quedan ahí con la duda. Bueno, Judas le dice a estos creyentes, entre ustedes hay algunos que dudan acerca de las cosas que han recibido. A esos convencerlos. ¿Y cómo usted convence a alguien que tiene dudas acerca de su fe, acerca de su profesión de fe, acerca de alguna enseñanza bíblica? ¿Cómo usted lo convence? Usted tiene que abrir las escrituras con esa persona y tomarse un tiempo y disipularlo. Decirle, mira, gracias por compartir tu duda, esto es lo que la palabra de Dios enseña. Y eso toma tiempo. Eso tiene que ser un trabajo intencional. Eso no va a pasar así por metamorfosis o por osmosis. Eso tiene que ser intencional. Si usted identifica personas a su lado, ya sea en esta comunidad de fe o en su familia o en su trabajo o en la comunidad, que son creyentes verdaderos, ellos han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, pero tienen dudas en su mente, nuestro trabajo es convencerlos de la verdad por medio de la revelación de su palabra. Y eso es un trabajo diligente. Eso es un trabajo que va a tomar tiempo. Judas identifica un segundo grupo, a otros salvar, arrebatándolos del fuego. De este versículo bíblico, de este extracto del versículo bíblico, es que la Iglesia Católica Romana ha desarrollado lo que se conoce como la doctrina del purgatorio, donde ellos dicen, bueno, Judas dice aquí que hay algunos que están en el fuego y que nosotros tenemos que arrebatarlos, tenemos que salvarlos y tenemos que arrebatarlos. A eso no es lo que se está refiriendo el pasaje, hermano. Todo el contexto bíblico de Judas está hablando de las falsas enseñanzas y de los falsos maestros, ¿verdad que sí? Bueno, hay creyentes verdaderos que están en estos momentos en comunidades y en grupos donde el juicio de Dios ha sido derramado sobre ese lugar por haber rechazado la verdad. Usted sabe que la palabra fuego en la Biblia en la mayoría de las veces es sinónima de juicio. Cada vez que el fuego es manifestado en el Antiguo Testamento y luego en el Nuevo Testamento es en forma de juicio. Hay lugares que han abrazado a los falsos maestros y a los falsos profetas y a las falsas doctrinas que el juicio de Dios está sobre sus vidas por haber rechazado la verdad. Y ahí en esos lugares hay creyentes verdaderos. Algunos de ustedes salieron de ahí. Algunos de ustedes pertenecían a comunidades de fe que estaban llenas de falsas enseñanzas, llenas de falsas doctrinas, y Dios ahí metió su mano y los sacó y los salvó y los arrebató del fuego en el cual se encontraban. Estos son creyentes inmaduros e ignorantes que están sumergidos en el error de los falsos maestros y las falsas doctrinas. Y nosotros tenemos una responsabilidad. Nosotros tenemos que salvarlos arrebatándolos del fuego porque son creyentes verdaderos. Nosotros tenemos que tomarnos el tiempo y orar por ellos y realmente dedicarnos a enseñarles lo que la palabra de Dios dice para que ellos puedan escapar de ese lugar donde están. Ahora, yo no estoy hablando de doctrinas primarias, hermanos, ¿ok? Quiero que me entienda. O sea, yo estoy hablando de doctrinas que niegan totalmente quién es Dios, quién es Cristo, quién es el Espíritu Santo, la inspiración de las Escrituras, la infalibilidad de las Escrituras, la salvación, doctrinas importantes en la vida cristiana. Que son personas que si siguen creyendo esa mentira se van a perder eternamente. Nosotros tenemos una responsabilidad, hermano, de distinguir quiénes son esas personas y poder arrebatarlos del fuego en el cual se encuentran. Porque son creyentes, pero por su inmadurez o por su ignorancia están sumergidos en lugares donde los falsos maestros abundan y donde la falsa enseñanza los tiene totalmente ciegos a la verdad. Y el tercer grupo, estos no son creyentes. Y de otros, tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Estos son falsos creyentes que están sumergidos en el error, obstinadamente rechazan la verdad y viven vidas llenas de inmoralidad sexual. Estos son las personas que profesan ser creyentes, no hay frutos en sus vidas, están sumergidos en doctrinas de error. Tú les abres las escrituras, les enseñas y como quiera te rechazan. Tienen una actitud obstinada
rechazando la verdad. Mira lo que Dios dice aquí en su palabra acerca de la idolatría. No, a mí no me importa. Mira lo que Dios dice aquí acerca de la salvación. Bueno, eso es lo que la Biblia dice, pero yo creo que yo tengo que ayudar a Dios para ser salvo. La palabra de Dios es clara, hermano. Solamente por fe somos salvos. No, a mí ese asunto de la fe sola para salvación, yo necesito también, tú sabes. O sea, yo camino 3 pasos en el escalón y Dios pues entonces me rescata. Después que yo suba 3, pues entonces Dios me lleva hacia la meta final. Estos son falsos creyentes, hermanos, en la mayoría de los casos que están obstinadamente rechazando la verdad y viven vidas llenas de inmoralidad sexual. Por eso el pasaje dice, y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Judas está utilizando una metáfora hablando de la impureza sexual. Cuando una persona, hermanos, vivía en tiempos bíblicos una vida inmoral sexual, casi siempre, luego de su acto inmoral, sus ropas quedaban manchadas, ¿verdad?, por los fluidos de su inmoralidad sexual. Bueno, pues Judas está utilizando esta metáfora para decirle a los creyentes, hay algunos que han cruzado ya la raya tan y tan y tan lejos, que odian y rechazan la verdad de una manera tan obstinada. De ellos, ten cuidado. Trátalos con temor y misericordia, pero aborrece aún la ropa contaminada por su carne. En otras palabras, trátalos de lejito, como dicen en Puerto Rico, de tarjetita. Ten cuidado con ellos, porque su mente es una mente reprobada, su mente es una mente cauterizada, y este tipo de personas, hermanos, te van a llevar a la inmoralidad sexual. A este tipo de personas que son falsos creyentes, que profesan ser creyentes pero no lo son, a estos hay que tener misericordia con temor. Porque en la mayoría de los casos, hermanos, son personas que han apostatado de la fe, han negado las verdades fundamentales de la fe cristiana. Que hay que tener misericordia de ellos, hay que tener temor, hay que orar por ellos, pero ellos han llegado ya a un punto, hermanos, donde solamente Dios, en su misericordia, puede hacer una obra de salvación. Usted no invierta mucho tiempo en este tipo de casos, hermano. Usted trátelo, estoy orando por ti, a lo mejor ni oportunidad tengas de decirle que estás orando por él, pero con cuidado. No vayas a tener mucha juntilla, no vayas a tener mucha mezcla, porque puedes abrir los ojos, hermano o hermana, y puedes estar viviendo una vida de inmoralidad sexual, dejándote llevar por esta persona que profesaba ser creyente y no lo era. Y Judas culmina con una promesa que culmina en alabanza. Versículos 24 y 25 dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio, potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. En medio de todo este cuadro oscuro, que Judas lleva 23 versículos, hermano, pintando el cuadro más oscuro posible, Judas no se quiere despedir sin garantizar y darle un mensaje de esperanza a estos creyentes y reafirmarlos en la promesa de que aquel en el cual ellos han confiado y en aquel que los ha salvado es poderoso para guardarlos sin caída. Como creyentes nosotros tenemos una promesa aún en medio de toda la incertidumbre que vive el mundo. Nuestra seguridad de salvación no depende de ningún hombre o ningún maestro. Nuestra seguridad está fundamentada en aquel que compró nuestra salvación en la cruz. Es en Cristo que nosotros tenemos seguridad eterna. Es a través del poder de Cristo que nosotros podemos ser preservados del engaño y de la condenación. Es en Cristo que nosotros un día seremos presentados ante el Padre como una iglesia gloriosa, con vestiduras blancas y puras. Y ese día será un día donde experimentaremos un gozo inefable eterno que jamás podremos experimentar durante nuestro peregrinar aquí en la tierra. Nosotros no caemos de la gracia de Dios porque es Cristo quien nos sostiene y garantiza nuestra eterna
redención. Y yo prefiero creerle a las palabras de Cristo. Cuando Él dijo en Juan 10:28, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Yo prefiero creerle a Cristo a lo que enseñan algunos hoy en día. Un día, todos esos predicadores y todos esos maestros obstinados que por ignorancia o por rebeldía le enseñan al pueblo de Dios que ellos pueden, si son realmente nacidos de nuevo, pueden perder su salvación, un día se van a parar delante de Cristo y yo quiero ver qué le van a decir. Porque Cristo es muy claro, hermanos, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Qué van a hacer los proponentes de aquellos que enseñan que un creyente verdadero puede perder la salvación? Están poniendo a Dios como mentiroso, hermano. Un día van a tener que presentarse delante de Dios y dar cuentas, hermano, por sus palabras. A lo mejor lo hicieron por ignorancia, porque yo también por muchos años anduve también medio brutito en este sentido. Porque no estudiaba, yo no leía la Biblia. Todo lo que el pastor decía yo me lo tragaba ahí. Nunca abría mi Biblia para ver si lo que estaba diciendo era verdad. Y yo creía un montón de cosas, hermanos, que no son bíblicas. Y hay una promesa que culmina en alabanza. Judas concluye esta epístola con una expresión de alabanza, lo que se conoce como una doxología. Y esta doxología muestra dos aspectos teológicos importantes. Número uno, Jesucristo el Salvador es la revelación del único y sabio Dios. No hay otro como Él. Mire lo que dice el versículo 25. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador. Pero también esta doxología muestra que ese mismo Jesús, creador de todas las cosas, es merecedor de la gloria, de toda majestad. Todos los imperios y potencias del mundo se someten o se someterán a Él, ahora y por todos los siglos. Amén, hermanos. Así que en medio de un mundo de confusión, de mentira y de engaño que tenemos a nuestro alrededor, nosotros estamos seguros en Cristo, hermanos. Y nosotros tenemos un fundamento en el cual nosotros podemos pararnos firmes y saber que de ahí no vamos a caer jamás. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a poder asimilar cada una de estas cosas que hemos expuesto en esta epístola de Judas, Señor. Tú le hiciste un llamado a esta comunidad de fe hace 2000 años atrás para que estuviera alerta, para que estuviera atenta, pudiera discernir entre el engaño y entre la verdad. Y tú le diste evidencias claras para que ellos pudieran identificar a aquellos que se infiltran dentro del pueblo de Dios para engañar al pueblo de Dios por medio de sus falsas enseñanzas. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a cada uno de nosotros como comunidad de fe para que podamos estar alerta, para que también podamos ayudar a aquellos que a lo mejor están confundidos en estos momentos en doctrinas erráticas, en doctrinas engañosas. Que tú nos des el valor, que tú nos des las palabras, que tú nos des el amor y la paciencia para poder convencer a aquellos que dudan. Que tú también, Señor, nos des la capacidad de poder sacar, arrebatar del engaño a aquellos que en estos momentos están siendo presos de falsos maestros, que tienen sus mentes llenas de revelaciones extrabíblicas y antibíblicas que no están conforme a tu palabra, Señor. Y nosotros confiamos en que nosotros estamos seguros en Cristo, no en nuestras propias obras, no en nuestros propios méritos. Nosotros sabemos que estamos seguros en la obra de Cristo en la cruz. Y te pedimos, Señor, que tú sigas revelando tu palabra a nuestras vidas para que nosotros podamos seguir creciendo en ti, para que podamos ser instrumentos útiles en tus manos en medio de un mundo que ama la mentira. Que nosotros podamos ser proclamadores de tu verdad en todo momento. Si en esta tarde hubiera alguien que todavía no te ha reconocido como su Señor y exclusivo Salvador, al único Dios verdadero, te pido, Espíritu Santo de Dios, que tú obres en el corazón, que tú quites ese corazón de piedra y que tú pongas un corazón de carne y que le puedas mostrar la gran necesidad que tiene en su vida de un Salvador y que nosotros podamos ver nuevas vidas venir a Cristo.
Todas estas cosas te las pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.